Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre lo que acaba de suceder hace unos instantes nada más. Pero además tenemos conectado a Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, para hablar de los temas que nos interesan, como la inseguridad ciudadana, la compra de aviones es una prioridad, también los días de APEC que se vienen, donde el Perú va a estar en los ojos del mundo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero, empezar preguntándole sobre el Poder Judicial ha declarado ilegal el partido de Antauro Humala, cuyo representante es, valga la redundancia, Antauro Humala, sentenciado por el asesinato de 4 policías por el Andahuaylazo. ¿Qué le parece esta noticia? Mire usted, yo quisiera, más allá de pronunciarme sobre el caso específico decir que debemos tener una selección de gente proba que se presente a las elecciones, que no tenga sentencias y mucho menos un récord de violencia como la que tiene el personaje que usted acaba de mencionar. Entonces, a mí me parece que es un buen paso el que el Poder Judicial haya declarado ilegal la candidatura de alguien que no tiene las condiciones para ello, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno de Dina Boluarte, conociendo los antecedentes del señor Antauro Humala, que tiende a radicalizarse cuando algo no le gusta? Por ejemplo, si vienen los días de APEC, ¿qué pasaría si el señor Antauro Humala decide boicotear esta cumbre? Bueno, ser anfitriones de APEC es una gran responsabilidad para el Perú y esto está a cargo del gobierno. El gobierno del Perú lo que tiene que hacer es dar las seguridades a todos los visitantes tan importantes que vamos a recibir por APEC. Son 21 jefes de Estado, ¿no? Incluyendo los principales, los dos de las principales economías en el mundo hoy día. Entonces sí tenemos como anfitriones la responsabilidad de poner los suficientes recursos para garantizar el orden en el Perú. Y por supuesto, todos los peruanos de buena fe, lo que tenemos que hacer es justamente apoyar a esto, ¿no? Desde CONFIEP hay una posición sobre el multimillonario endeudamiento que se quiere realizar para la compra de aviones de caza. Mire usted, a ver, si bien la seguridad del país está a cargo, la seguridad externa está a cargo de los militares y no se ha hecho, de las fuerzas militares en el Perú, y no se ha hecho la reposición de los activos críticos, creo que el momento no es el mejor, ¿no? El momento no es el mejor, y si así lo fuera, ¿no? Si fuera esto por razones que no conocemos y que no nos parecen aparentes la oportunidad, por lo menos buscar una solución como la que acaba de tomar en Argentina, ¿no? Comprar a una pequeñísima fracción de aviones nuevos, otros aviones que no son la última generación como la que pretendemos comprar acá, sino unas generaciones anteriores como las que tienen nuestros vecinos, por ejemplo, y esos podrán costar el 10 o el 15% máximo del valor de una aeronave nueva como la que se quieren comprar. Creo que además es más importante comprar activos que no necesariamente son estos de guerra, sino de respaldo de tropa, por ejemplo, para poder movilizarnos, para poder hacer atención a las emergencias que tanto apoyo dan las Fuerzas Armadas en estos casos y que sin esos activos críticos no podrían hacerlo. Entonces me parece que habría que redirigir esos esfuerzos, tratar de minimizarlos. Resulta que llevamos 3 trimestres con un déficit fiscal, incumpliendo la regla del déficit fiscal, ¿no? O del apalancamiento del Estado. Y evidentemente los aportes a Petroperú y sumados los anunciados 3.500 millones de dólares para armamento bélico, sin duda podrían tener un efecto con respecto a nuestra clasificación de riesgo, a empeorar nuestra salud macroeconómica
Y creo que es responsabilidad del Ejecutivo el poner las barbas en remojo y meditar sobre las alternativas que acabo de mencionar. ¿Qué otras prioridades hay? En esos momentos el clamor ciudadano es la inseguridad ciudadana y por eso se están realizando paralizaciones. Algunas se han querido politizar sin duda por otros intereses, pero el clamor de la ciudadanía en general, legítimo, es el hecho de proteger la vida. Sí, claramente la opinión pública lo que requiere ahora es seguridad, que es lo elemental. Además, recordemos que la seguridad es, es una responsabilidad del Estado. Una de las principales, si no la principal responsabilidad del Estado, es generarle seguridad a los ciudadanos. Y vamos perdiendo en esa batalla, o vamos retrocediendo en esa batalla por factores extraordinarios que ameritan medidas extraordinarias, como por ejemplo dotar de suficientes recursos económicos a las fuerzas policiales, que son las llamadas a contener el orden interno, y a las fuerzas militares como respaldo, ¿no? Se necesita decisión política y dotación de recursos para que las instituciones llamadas a proteger a los ciudadanos puedan actuar. Tenemos un problema serio desde hace mucho tiempo, que es Fiscalía y Poder Judicial. Entonces, jueces y fiscales, ¿no?, que tienen que actuar eficientemente, rápidamente. Los centros de flagrancia son una alternativa que reducen de un poco más de un año a tan solo 24 horas el poder sentenciar a un malhechor capturado en flagrancia, ¿no? A un agresor, a alguien que mata, por ejemplo, el sicariato, las bodegas, los pequeños empresarios, los medianos empresarios hoy día están afectados por esto, los transportistas. Entonces sí es un problema serio que afecta a la mayoría de los pobladores. Una reciente encuesta de Ipsos nos hizo ver que uno de cada dos peruanos, ¿no?, hoy día dice que ha sido de alguna forma parte de un asalto o violentado por la inseguridad ciudadana. Uno de cada dos, imagínense. Entonces hemos llegado a una situación tan extraordinaria que requerimos medidas extraordinarias como las que estamos mencionando, ¿no? También se necesita presupuesto, por ejemplo, para los especialistas. Hablábamos con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal de la Nación, y ambos decían, oye, pues, lo que hay que hacer es poner más especialistas, porque ¿cómo se puede procesar a un criminal sin antes pasar por el médico legista, por ejemplo? Entonces, sí hay que hacer esto. Algunas medidas se han tomado que hay que saludarlas, positivas, porque parte de los asaltos, el sicariato, se produce a través de estas motos lineales, ¿no? Y el hecho de que no permitan que haya dos personas en una moto lineal no es la solución para todo, pero indudablemente una persona en una motocicleta no puede cometer esos actos, requiere el respaldo de su pasajero. Entonces, temporalmente, medidas como esta ayudan. Tenemos muchas otras, los centros de flagrancia tenemos que terminar de implementarlos, y como dije, tiene que salir no solo la policía con todos los recursos que sean necesarios, por ejemplo, lo que pudiéramos ahorrar comprando aviones usados en vez de aviones de guerra nuevos, ¿no? Podrían dotarse, ese presupuesto podría dotarse a recursos para la Policía Nacional, para la lucha contra esto, y al Ejército mismo, para que sirva como apoyo y respaldo a la Policía Nacional. Señor Bustamante, se habla también de las faltas de medidas para contrarrestar la delincuencia, la criminalidad, y se habló también que se necesita un cambio en los diferentes ministerios. ¿Usted cree que es necesario el cambio del gabinete ministerial en algunos sectores? Cuando se le ha consultado, Gustavo Adriancén ha dicho, no se puede ver eso porque estamos todavía a vísperas de la PEC. Después de la PEC quizás reevaluemos, pero ¿eso debería ser así? Mire usted, a ver, yo creo que cambiar a una persona no va a ser el cambio. Entonces, hemos tenido no sé cuántos ministros del Interior con la esperanza de que
de que el siguiente ayude a resolver la situación, pero no se trata de eso. Se trata de tener voluntad política y comenzar a dar señales que no solamente dependen del ministro de Interior. Señales como, por ejemplo, del presupuesto, asignar el presupuesto. Tenemos que comprar eficientemente, tenemos que tomar medidas extraordinarias de compras de emergencia, armamento. Saludamos que los municipios, como el municipio de Lima, por ejemplo, haya sido eficiente comprando las motocicletas de resguardo. Eso ayuda sin duda. El Estado tiene que comenzar a comprar más eficientemente drones, videovigilancia, armamento, ¿no? A ayudar a la prevención, la participación de la policía y la presencia de la policía con el respaldo de las Fuerzas Armadas en los lugares más violentos, ¿no? Por supuesto que son disuasivos. Entonces, pero eso cuesta. Tenemos que dotarlos no solamente, primero tienen que salir a la calle, tenemos que dotarlos de recursos para las movilizaciones. No es tan difícil, realmente no es tan difícil. Están nuestras Fuerzas Armadas, están nuestras fuerzas policiales, démosles los recursos para que puedan actuar. Bien, hoy día en las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en una actividad pública dijo que el país goza de la inflación más baja de la región. ¿Esto se ajusta a la verdad? Es cierto, es cierto. El Perú mantiene un mayor crecimiento que el resto de los países de la región y tiene una menor inflación que los países de la región. Eso es cierto. Entonces, podríamos crecer mucho más manteniendo ese bajo grado de inflación o inclusive menor, si es que también somos más eficientes promoviendo el crecimiento de las inversiones. Y acá voy a hablar de una actividad ilegal que nos está avasallando, que es la minería ilegal. Imagínense, la minería ilegal hoy día se produce principalmente porque las señales de mercado son muy importantes. Hay una demanda enorme por cobre, que es el mineral que el Perú tiene en mayor abundancia. Y la inseguridad económica mundial ha generado una demanda por el oro desmedida también, alcanzando precios históricos de ambos productos. Nosotros tenemos reservas probadas. Si no tenemos leyes que ayuden y ejecución que ayude a que los sectores formales puedan hacer respetando a las comunidades, al medio ambiente y a la ley, no podemos abrir las nuevas unidades mineras. Entonces el mercado se abre paso por sí solo. Entonces, si no hay esa alternativa, entonces los ilegales comienzan a actuar sin respetar la vida humana, sin respetar a las comunidades, sin respetar al medio ambiente, esclavizando a los pobladores que estaban ahí o prometiendo un futuro mejor y condenándolos a una esclavitud y de sangre y a fuerza de metralla. La minería ilegal se ha venido amparando en la REINFO, esta regulación que pretendió dar una legislación alternativa menos rigurosa que la ley de minería para que puedan seguir haciendo su actividad los mineros artesanales. Como se les pasó la mano y fue tan mala, la REINFO lo único que ha logrado es esclavizar a los pobres mineros artesanales y dar paso a esta ilegalidad tan espeluznante que, como digo, a fuerza de metralla han esclavizado a estos y explotan de manera irresponsable los yacimientos, sobre todo de oro, ¿no? Porque es más fácil de transportar, más fácil por su alto valor, más fácil de contrabandear, ¿no? Y vemos que por Bolivia y ahora por Ecuador, ¿no? están saliendo parte del oro ilegal. Sobre esto también hemos hecho, hay que controlarlo. Esos mineros ilegales forman parte de una organización criminal mayor, que parte es el sicariato, que es su día a día, así viven, ¿no? Recordemos que en Colombia, la guerrilla colombiana que duró tantos años,
cuando se acabó la protesta de la guerrilla, cuando se firma la paz, los guerrilleros pasaron a ser extorsionadores y secuestradores. Entonces, todas las actividades ilegales están conectadas. Entonces, tenemos que hacerle frente, porque esta violencia que estamos viendo tiene directa relación con el narcotráfico y directa relación con la minería ilegal. Si no paramos la minería ilegal, vamos a seguir sufriendo asaltos en las bodegas, sicarios amenazando y extorsionando, cobrando cupos. Es la misma actividad, dos caras de la misma moneda. Entonces, hoy día se está hablando de regulación, se está discutiendo en el Congreso si se pospone o no la reinfo. Realmente es increíble que estemos en esa disyuntiva en el Congreso. Se ha presentado y se ha trabajado conjuntamente ejecutivo con el sector privado y legislativo una nueva ley MAPE, que es realmente una ley que lo que sí pretende, con requerimientos reales, es posibilitar a los mineros artesanales que continúen su actividad y que la potencien. Y eso lo dejaría sin posibilidad a la minería ilegal, que hoy día mueve en la economía 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares permite corromper jueces, fiscales y a cuanto venga, ¿no? Entonces realmente tenemos que acabar con esa nefasta norma que ha permitido que crezca de manera desmesurada la minería ilegal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es importante. No pareciera estar conectada, pero en la realidad es la madre del cordero. Muy bien, para finalizar, solamente la precisión, un sector de transportistas ha dicho que van a paralizar el 13, el 14 y el 15, justo en los días de APEC. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, eso la verdad es un chantaje, ¿no? Es un chantaje al país y es un chantaje porque se sabe la importancia para el Perú de esta cumbre de APEC. Entonces, realmente lo que hay que hacer es que claramente ese chantaje no busca que lo que buscamos todos, la lucha contra la inseguridad ciudadana. Lo que está buscando ese grupo de gente es desestabilizar la democracia en el Perú. Entonces, contra esos grupos lo que tenemos que hacer es más duros y creo que es la responsabilidad que tiene este gobierno de no permitir que una cosa suceda. Por supuesto que hay que conversar por los legítimos intereses de los manifestantes, como las centrales sindicales, por ejemplo, de trabajadores del Perú, han tenido una manifestación pacífica, una marcha pacífica, y no han permitido que se les cuele a esas manifestaciones, no han permitido que se les cuelen estos grupos desestabilizadores, que entre ellos, por supuesto, estaban los mineros ilegales, entre otros, que son realmente los que les interesa desestabilizar el Perú. Unidos, los peruanos de bien somos mucho más fuertes que estos pequeños grupos que buscan la destrucción de la economía y de la institucionalidad del país. Entonces, creo que luchemos, tenemos la oportunidad de luchar por un país mejor. El Perú podría crecer no al 3% como puede hacerlo, sino al 13%. Cuando comenzamos a crecer por encima del 5%, el impacto que genera para la población más vulnerable es enorme. Tenemos que lograr reducir la pobreza en el Perú. Y para esto tiene que haber institucionalidad, para esto tiene que haber paz, ¿no? Sí. Y que los pequeños y microempresarios puedan convertirse en medianos empresarios y después en grandes empresas. Ese es el círculo de crecimiento, el círculo valor que nos hace salir de una economía en desarrollo a una economía desarrollada. Y es la única forma de salir de la pobreza. Muchísimas gracias, señor Bustamante, por conectarse con Perú 21. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Buenas tardes. Bien, era entonces Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, que estaba conversando con nosotros sobre los diferentes temas de la coyuntura política. Regresamos con más información.